En toda la antigua Roma se llegaba a consumir aproximadamente unos 160 millones de litros de agua cada día, sobre todo en fuentes, estanques, baños y letrinas públicos. Una parte de ese caudal iba directamente a la casa de los ricos, que vivían en villas o en manzanas de casonas de un piso. Pero la gente que habitaba en pisos altos tenía que recoger agua de las fuentes y de los estanques o contratar los servicios de aguadores profesionales. Por lo menos 40 ciudades del Imperio Romano tuvieron redes de abastecimiento de agua, y aún pueden verse las ruinas de unos 200 acueductos, entre ellos el imponente Pont du Gard, que posee 3 niveles, llegando a dotar de líquida a Nimes en Francia y el acueducto de Segovia en España, de 2 niveles, con una altura de 36 metros. El agua era llevada hasta Roma por una red de 420 kilómetros de canales y tuberías desde manantiales, lagos y ríos situados en las montañas de los alrededores. El suministro de agua era continuo, puesto que no había manera de regularlo. Unas cuantas villas tenían grifos formados por un tubo inserto en el conducto de abastecimiento, el cual se llamaba quinaria, y poseía 2 centímetros de diámetro. Este grifo tenía un orificio por donde fluía el líquido y podía cerrarse o abrirse haciéndolo girar. Esta agua fluía por gravedad a lo largo de la red. Los canales o acueductos eran de ladrillo o de piedra con revestimiento interior de cemento impermeable, y en promedio medían 90 centímetros de ancho y 1,8 de profundidad. Algunos eran subterráneos y tenían respiraderos cada 73 metros aproximadamente. La parte superior del canal se cubría con lajas de piedra para evitar que el agua se ensuciara. El primer acueducto de Roma fue el Aqua Appia, construido hacia el 312 antes de la era común. Medía unos 16 kilómetros de largo y la mayor parte de su recorrido era subterráneo. Si el acueducto no podía rodear un valle, por lo general se construía a través de este mediante una serie de arcos altos. El Aqua Marcia, erigido en el 144 antes de la era común, recorría 91 kilómetros para llevar agua a Roma desde los manantiales del Valle del Anio, situado a 37 kilómetros de distancia en línea recta. La mayor parte de él subterráneo, pero los últimos 11 kilómetros se levantaban sobre arcos. Para el 109 de la era común, el emperador Trajano mandó a construir un acueducto para abastecer la zona comercial e industrial de la ribera oriental del Tíber. En algunos lugares dicho canal tenía 30 metros de altura y surtía agua hasta las piscinas del quinto piso del Fórum, que era la plaza del mercado. Hacia el 365, después de la era común, ya había 11 grandes acueductos que surtían agua a Roma. Al llegar a la ciudad, el líquido era depositado en unos 250 tanques distribuidos en diversos puntos de la red. En algunas partes del imperio, el agua era llevada a las ciudades por tuberías de cerámica o de plomo, y no por acueductos. Estas tuberías conducían el líquido cuesta abajo por una pendiente del valle y luego cuesta arriba por otra hasta un tramo plano. La presión que ejercía el agua al descender la aplicaba a subir hasta dicho nivel. La ciudad de Lyon, en Francia, era abastecida mediante este sistema a través de los valles de los ríos Garona, Beunant y Brevent. Para fabricar las tuberías se emplearon unas 12.000 toneladas de plomo. En el lado de las alcantarillas romanas, un intrincado sistema de drenaje descargaba las aguas negras de la ciudad en el río Tíber, que las llevaba hasta el mar. Las alcantarillas pequeñas desembocaban en otra mucho más grande, la Cloaca Máxima, que se extendía desde el Fórum hasta el río bajo un corredor abovedado de 5 metros de ancho y que aún está en servicio. Las alcantarillas comenzaron a construirse en el siglo VI antes de la era común para secar los pantanos y estaban comunicadas con las letrinas públicas y privadas al nivel del suelo, pero no con la de los pisos altos de las viviendas. El agua no era potabilizada, pero se procuraba escoger buenas fuentes de abastecimiento. Una prueba al respecto consistía en rociar agua sobre un vaso de bronce y ver si quedaban manchas en él. Otra era hervirla y verificar que no contuvieran sedimentos, y otra más era averiguar si podían cocerse en ella verduras frescas con rapidez.
A veces el agua canalizada no era apta para beber. La del acueducto Añovetus, por ejemplo, solo se usaba para regar jardines y lavar ropa. Dicho acueducto fue construido en el 272 antes de la era común y surtía agua desde las cuencas altas del río Arno, situado a 69 kilómetros de distancia. Esta red de abastecimiento de agua era administrada por un comisionado y dos secretarios que daban órdenes a un grupo de empleados de mantenimiento. Canales requerían inspección y reparación constantes, pues las filtraciones causaban daños estructurales y se desperdiciaba agua. Los baños públicos de Roma eran de excelente factura. Los primeros fueron construidos en el siglo II antes de la era común, por iniciativa de benefactores de la ciudad y para fines de lucro, y posteriormente diversos emperadores mandaron a construirlos para uso propio. Aún se conservan las ruinas de dos de las mejores, los de Caracalla y los de Diocleciano. Una vez que recibían un masaje con aceite, los bañistas practicaban deportes o hacían ejercicios y luego se sometían en el baño de agua caliente, mejor conocido como caldarium, que era calentado por hornos y unos ductos subterráneos que hacían circular vapor y aire caliente. Pasaban a una sala para que les quitaran el sudor y el aceite con un raspador metálico, y finalmente se sumergía en un estanque de agua tibia, el tepidarium, y después en uno de agua fría, el frigidarium. Hombres y mujeres se bañaban en lugares separados, aunque el baño mixto fue popular en el siglo I antes de la era común. El emperador Adriano decidió prohibir dicha práctica en el 138 después de la era común, y como no siempre había locales suficientes para las mujeres, se establecieron horarios de uso para uno y otro sexos. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Comparte con todos tus amigos, síguenos de cerca y hasta pronto.